Richard se levantó temprano, para ser domingo. Se puso el pijama. Nelly dormía como un tronco. Con una sonrisa bailando en los labios, salió de la habitación de matrimonio y subió las escaleras, camino del cuarto de Ken. Se preguntaba si Alice seguiría allí o se habrían ido ya los dos. Se había levantado a eso de las 4 de la mañana, había ido al baño, y al volver a su habitación había escuchado la voz de la muchacha en el cuarto de su hijo. Sigilosamente había subido las escaleras. Gandalf estaba acostado y enfurruñado junto a la puerta cerrada. Ken y Alice conversaban animadamente, aunque no se quedó a escuchar lo que decían. Había pocas cosas que podían quitarle el sueño, y esa conversación no era una de ellas. Además, Richard, aquella noche, se sentía cómodo en su papel de padre enrollado. Más o menos a las 6:30 había vuelto a levantarse y Alice aún seguía allí. Parecían tener conversación para rato. Ahora eran pasadas las 10 y encontró la puerta de la habitación de Ken abierta de par en par. Dentro había el habitual desastre de ropa y enseres escolares, pero ni rastro de los chicos. El perro tampoco andaba por allí. Richard bostezó y se quedó mirando la otra habitación, la habitación vacía. Pensó que lo adecuado sería sentir un profundo desasosiego. Lo sintió. Con gesto decidido, abrió la ventana para ventilar el cuarto y se topó con las ramas grises del árbol de la entrada. De noche, la visión del árbol seco había sido extraña. De día, podía resultar escalofriante. ¿Y si lo grababa? Lo grabaría. Bajó inmediatamente al piso inferior, rebuscó en el armario del comedor y salió a la calle con su cámara de vídeo. Se encontró con varios conocidos de la vecindad, señalando el árbol y haciendo conjeturas. Se puso a filmar aquel desastre ecológico desde todos los ángulos mientras algún vecino hacía lo posible por salir en las tomas. Entonces pasó una mujer mayor con un periódico en las manos. Richard la saludó. La mujer miró la portada del periódico, luego miró a Richard y de nuevo al periódico. Después, salió corriendo. Alice y Ken, acompañados por Gandalf, llegaban en aquel momento a casa de Reuben. Alice vio a una chica de pelo castaño, alta, delgada y con un vendaje en un brazo, tomándola un temprano sol, tumbada en una hamaca en el jardín. Aquella debía ser la hermana mayor de Reuben. Solo la había visto una vez, 2 días antes. La chica había salido a curiosear a la puerta cuando ella y Ken se habían presentado en casa de Reuben, pero no se había presentado. Kim llevaba puestas ahora unas gafas de sol y estaba tan quieta que Alice no pudo saber si estaba despierta o dormida. Por no molestarla, Alice se dirigió directamente a la puerta. Mientras llamaba, Kim se quitó las gafas y saludó a Ken con la cabeza. Este le devolvió el saludo, un poco cohibido. «Hola», le dijo Alice, al ver que estaba despierta. «Venimos a ver a Reuben». «Sigue llamando, creo que ya se ha levantado». «Me llamo Alice. Kim Aubery». Alice debió poner una de sus caras al oír una vez más el apellido que tantos estragos estaba causando, porque Kim alzó una ceja. «Aquel que va dando pasitos hacia atrás pensando que no nos damos cuenta es Ken». «Vamos a clase con tu hermano», dijo Alice. «¿Y esa cosa tan linda y tan pisiosa?» «Gandalf». «¿Gandalf el gris?» «El blanco», contestó Alice, que ya se ha muerto una vez. Kim volvió a alzar su ceja al estilo del señor Spock. «Ven aquí, Gandhi», llamó Kim. Ken se rió. «¿Gandhi?» El perro corrió a las manos de la chica y se puso a hacer cabriolas, hasta que le rozó el vendaje del brazo y Kim soltó una exclamación de dolor. Reuben abrió entonces la puerta y Timo salió disparada, pero cuando vio al otro perro paró en seco, alzó las orejas y lo miró, muy tiesa. Gandalf dio 3 ladridos y salió a todo correr para la parte de atrás de la casa, y Timo miró a Reuben como pidiéndole permiso para perseguirlo. «Anda, ve». La perra obedeció, contenta. Alice, que había estado esperando la reacción de Reuben, no descubrió nada especial. «¿Sabías que Ken tenía un perro?», preguntó, después de cruzar una significativa mirada con Ken. «Claro. Me lo dijo el viernes. Estuvimos hablando de perros casi todo el camino cuando íbamos». Entonces Reuben se dio cuenta de que había estado a punto de mentar el asunto de la carta de Robert delante de su hermana y acabó, hacia el parque. Alice estaba demasiado intrigada para dejar el tema, aunque estuviera Kim delante. «Pero, ¿no te dijo que Gandalf había sufrido un percance?» «No, que yo recuerde». Kim volvió a recostarse en la hamaca, aburrida. Reuben los invitó a pasar. «Reuben, cierra la verja, que no se escapen los perros», pidió Kim,
demasiado cómoda en su hamaca como para hacerlo ella. Rubén obedeció y al pasar de vuelta junto a su hermana, le preguntó: ¿duele? Un poco. Pero no me toca otro calmante hasta las 3. Una vez en su habitación, con la puerta cerrada, Rubén les explicó a sus amigos lo que le había pasado a su hermana la noche anterior. Ni siquiera se fijó en que la contraventana estaba abierta. Kim me ha contado que salió a pasear con Timo y cuando volvía para casa, la perra dio un tirón y se le escapó. Le hizo correr de lo lindo y cuando la alcanzó, apareció un perrazo callejero y las atacó. Mordió a Kim, pero Timo luchó con él y al final lo hizo huir. Esa es la versión oficial. ¿Oficial? Es que no fue así. Yo creo que no. Ayer por la mañana, Timo se puso a ladrar a Kim sin razón aparente y la llegó a asustar. Pero eso no es motivo para creer que la mordiera, dijo Ken, que sentía una especial simpatía por Timotea. Verás. Mi padre me ha contado que en el hospital intentaron ponerse en contacto con la perrera, para que buscaran al perro agresor. La telefonista, al no recibir respuesta de la perrera, pasó la llamada a un veterinario de guardia y este le preguntó a Kim dónde había sucedido el incidente. Ella dijo que no conocía muy bien esa zona, pero que había sido delante de una casa bastante tétrica completamente pintada de negro. Alice y Ken lo miraron, asombrados. ¿Timo la llevó a la casa? Afuera, en su hamaca, bajo la ventana de la habitación de Rubén, Kim alzó una ceja. Ken seguía sin estar convencido de la teoría que planteaba Rubén. Que la perra la llevara hacia la casa es una cosa, pero que mordiera a tu hermana es otra bien distinta. Sin embargo, mientras lo decía pensó en un montón de gatos que tampoco habían sido dueños de sus actos. Bueno, llevarla no la llevó. Timo se le escapó y Kim la encontró allí. Por lo menos, eso ha contado. Y puede que se tratara de otra casa, aunque yo lo dudo. Rubén hizo una pausa, pensativo, antes de continuar. A mí la idea de que Timo se haya vuelto agresiva me gusta menos que a vosotros. Pero ya estuvo a punto de morder a Kim, por la mañana. Creo que Timo la atacó y Kim tuvo que inventarse lo del otro perro para salvarla. Si mi padre descubre que fue ella, la sacrificará sin dudarlo. Alice y Ken guardaron un respetuoso silencio frente a aquella perspectiva tan poco halagüeña. ¿Os habéis enterado de lo del padre de Thomas?, preguntó Rubén de pronto. Los otros dos cruzaron una mirada y Ken dijo sacando de su bolsillo la piedra telepática: han pasado unas cuantas cosas desde que nos despedimos ayer. Ken le contó cómo había sacado la piedra de la casa a hurtadillas, con la excusa de haberse dejado la cartera, y lo que había descubierto más tarde sobre la misma. Le explicó su ocurrencia de enterrarla junto al árbol de la entrada de su casa y lo acontecido a raíz de aquello. Hablaron acerca de la desaparición de una hermana de Ken de la que solo Alice se acordaba, y sobre la resurrección de Gandalf, cuya muerte también recordaba solo Alice. Le contaron la reunión de los gatos en la fábrica, en la que la chica estaba convencida de que su gato Kiwi había participado, después de lanzarse en plan kamikaze desde la ventana del séptimo, y todo lo que habían podido averiguar sobre la muerte de Gregory Barnes, el padre de Thomas, que no era mucho. Como no dejaban de interrumpirse unos a otros, les quedaron algunas cosas en el tintero. Rubén no cabía en su asombro, y en el exterior, Kim se preguntaba si estarían ensayando un guión radiofónico para algún trabajo escolar. ¿Me puedes hacer una demostración de lo que hace?, pidió Rubén, mirando la piedra con curiosidad. Cuando la habían encontrado la tarde anterior, los tres habían sentido confusión, visto mucha luz y oído voces. En aquel momento no se habían percatado de que las voces eran sus propios pensamientos. Queríamos ir a la casa a recoger el cofre. Suponemos que está hecho de un material que soporta las temperaturas a las que llega la piedra cuando está en funcionamiento. ¿Y si la dejamos en el suelo? Probablemente hará un agujero en la baldosa. Pero yo quiero una demostración. Va, será un minuto. ¿No tienes una tabla de mármol? De esas para cortar carne, se le ocurrió a Alice. A Rubén se le iluminó la cara y salió corriendo rumbo cocina. Regresó con la tabla. Ken colocó la piedra en el centro y se concentró. La piedra empezó a brillar. Rubén, que esperaba que se repitiera lo del día anterior, permanecía a la espera. Pero no ocurrió nada parecido. No os oigo. Ken le explicó entonces mentalmente que la piedra parecía funcionar solo con él, y que la tarde anterior, al abrir el cofre y no saber usarla, había expandido su poder telepático sobre los tres, desencadenando un caos mental. A Rubén se le iban encendiendo las orejas conforme escuchaba las explicaciones de Ken dentro de su cabeza. ¿Puedes leerle la mente a la gente, sin que se den cuenta? Aún no tengo práctica, pero creo que sí. Prueba conmigo.
Rubén casi daba saltos. Vale, estás pensando en un transmisor de partículas subatómicas. ¡Guala! Pero no tiene mérito, me lo estás enviando de una forma casi dolorosa. Y tú, ¿sabes lo que estoy haciendo? No nos vale como estudio de campo. Pues prueba con mi hermana. En el jardín, con la ceja a punto de quedar para siempre en su posición más alta, Kim se descubrió casi convencida de que los amigos de su hermano eran capaces de leerle la mente y descubrir que los estaba escuchando. Por si acaso, trató conscientemente de bloquear la intromisión utilizando una técnica de relajación que había leído en alguna parte y que consistía en imaginar un muro inexpugnable. Ken trató de llegar 3 veces hasta ella, sin éxito. O al menos eso creía, porque Kim sintió la invasión y trató de ocultar su asombro tras el muro. Nada. Tendré que practicar. ¿No has pensado en comunicarte con mi tío? Sí, contestó Alice, que había pasado la noche hablando con Ken sobre ese y otros asuntos. Ken va a intentarlo en cuanto metamos la piedra en su cofre. Lo que no sé es si soy capaz de llegar hasta una persona que no conozco, ni si hay algún tipo de problema con las distancias largas. Todo eso lo averiguaré con tiempo y práctica. Alice le echó a Ken una mirada cómplice que a Rubén no le pasó inadvertida. ¿Qué? ¿Es que hay algo más?, preguntó, mohino. La piedra habla. ¿Lo cual? Ken le explicó los mensajes escuetos con que contestaba algunas de sus dudas, y cómo la piedra le había aconsejado huir cuando los gatos lo habían rodeado. Pienso que cuando me dijo que huyera, no trataba de protegerme a mí, sino a sí misma. ¿Una roca consciente? ¿Una roca telepática tiene más sentido? Cualquier cosa es posible a estas alturas. De todos modos, no creo que sea consciente. Pero te habla. No habla exactamente. Me responde a ciertas preguntas y siempre del mismo modo. Ken arrancó la portada de una revista de maquetas aeromodelísticas sin pedir permiso a Rubén y la usó para recoger la piedra, que había dejado una oquedad oscura en la tabla de mármol. Creo que esos mensajes son una especie de manual de instrucciones.